Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya con ustedes de regreso, listos para llevarles una nueva propuesta. Hoy vamos a hablar con la exdirectora de Asuntos para América Latina de China continental, Liu Yuqing. Me acompaña la señora embajadora, me acompaña para poder platicar de la China. Vamos a hablar de China, las relaciones internacionales, vamos a hablar de cómo ellos están viendo a América Latina. Una persona con amplia experiencia en este tema, exdirectora de los asuntos latinoamericanos para China. Me acompaña en esta mañana. Embajadora, gracias por aceptar esta invitación con nosotros. Gran gusto para mí estar con ustedes. También un gran saludo a los amigos salvadoreños. Es impresionante cómo China en 70 años se va construyendo. Una China que al final, embajadora, tiene algunos cambios importantes, la visión de su economía, el crecimiento económico que impacta día a día al mundo, sorprende cómo se empareja, digamos, económicamente a los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Pero yo quería comenzar preguntándole a usted, en esos 70 años, ¿qué es la clave de China? ¿Cuál ha sido el gran objetivo de China continental? Creo que lo más importante para nosotros es encontrar un camino muy apropiado con características chinas. O sea, un camino que adapta a nuestra realidad del país. Y entonces también se adapta a la situación del país. Y por eso podemos lograr un gran desarrollo en los últimos 60 años, 70 años, especialmente en los últimos 40 años de apertura y la reforma, ¿no? Entonces, el cambio realmente es muy grande. Y además también tenemos un liderazgo muy fuerte para dirigir al país hacia el rumbo que escogimos desde hace tiempo. Cualquiera puede decir, la China comunista, un comunismo que en América Latina se estigmatiza como una forma de gobernar con dictaduras, con opresión, con esclavitud, con pobreza, con desnutriciones, con falta de recursos, con falta de libertades. Un comunismo que se nos dibuja así. Y realmente no es el caso de China, embajadora. Seguramente ustedes a través de estos días de esta visita, han visto con sus propios ojos qué es la China real. ¿Es una China con dictadura o una China entonces con menos desarrollo, con pobreza? Entonces ustedes están muy claros en este tema, ¿no? Entonces puede ver a la gente en la calle con sonrisas en la cara, ¿no? Entonces también se puede notar que la gente de aquí, no importa en Beijing, Shanghai, Xi'an, Zhuhai, Guangzhou, que las ciudades, los lugares que por los que ustedes han pasado, ¿no? Entonces aquí la vida es muy tranquila para la gente. Además también la vida es cómoda para la gente común y corriente, ¿sí? Eso quiere decir que realmente China es un país con una población de 1.400 millones de habitantes, que en población es el número 1 en el mundo. Resolver el problema de alimentación, resolver el problema de vivienda no es fácil para cualquier gobierno, pero China ha logrado en estos años. ¿Y por qué? Eso demuestra precisamente el camino es correcto, el camino que seleccionó nuestro país. Entonces, a cada país le conviene un camino, porque todos los países tienen sus peculiaridades. Todos los países no son iguales. Entonces tiene que buscar
un camino de desarrollo distinto, entonces que conviene a su realidad. Y China precisamente logramos tantos éxitos porque ya hemos encontrado este camino. Y se ha mejorado mucho la vida de la población, se ha reducido mucho la pobreza. Hace 40 años, China tenía más pobreza que, o sea, muy enorme en el mundo. Pero en estos últimos 40 años, China redujo una población, o sea, una población de 700 millones de gente en pobreza. Es una gran obra y también es un gran logro que ha sido reconocido por las Naciones Unidas. Y ahora también tenemos la meta, porque hasta ahora todavía se ha quedado 15 millones de pobres. Entonces nuestra meta es para el próximo año, el año 2020. China se va a reducir o eliminar básicamente la pobreza absoluta. ¿Dónde quedan, embajadora, disculpe que insista, dónde quedan los mitos sobre el comunismo que generaba todas estas cosas que ya le describía? Porque nosotros en la ignorancia, digamos, en la falta de conocimiento de la experiencia china, podríamos decir, es que la China comunista nunca va a salir de sus pobrezas, nunca va a salir de su esclavitud, de sus dictaduras, lo que le estaba describiendo. Pero ¿dónde entonces dejan ustedes esos mitos? ¿Dónde se abandonan esos mitos? ¿Dónde queda nada más como una forma de, todavía de algunas personas, de pensar que China es así, que China debe ser vista de esa manera? Sí. En el exterior considera a China como un mito, pero creo que para ustedes ahora ya no lo es, no lo son, porque como uno si está en este país, puede ver, puede conocer con sus propios ojos cuál es la realidad de China. No son estos logros conseguidos por China, entonces no es fácil, no son fáciles. El pueblo chino ha hecho grandes esfuerzos, duros trabajos para lograr nuestra meta. Digamos que entonces China debe apostarle a algo diferente. Es que China construye, China ingenia la forma como poder manejar 1.400 millones de personas, sacarlas de la pobreza, generarles seguridad social, generar empleos. ¿De dónde saca China esto? Creo otra razón es que porque tenemos un liderazgo muy fuerte, que es el Partido Comunista de China, liderado por el presidente Xi Jinping, ¿no? Y sobre todo en los últimos años. Tenemos una meta muy clara. También concentramos muchos trabajos muy duros. Y también todo el mundo está haciendo sus propios esfuerzos. Cada uno quiere contribuir, por ejemplo, a la reducción de la pobreza. O sea, es una obra de todos, no de unas pocas personas. Tampoco es de unos funcionarios públicos o de algunas empresas privadas, no. Es una obra, o sea, construir nuestro país es una obra de todos, de la participación de todos. Quiero preguntarle, cuando regresemos, vamos a hacer un corte. Cuando regresemos yo quiero dejarle planteado, embajadora Liu, un tema que llama mucho la atención y nosotros lo hemos conocido hoy de primera mano, y es el tema de ver a China continental y ver algunos focos que son diferentes, que están actuando diferente. Me refiero al caso de Hong Kong,
al caso de Macao, me refiero al caso de Taiwán, que manejan otro tipo de economías diferentes a la China. Pero en el caso de Hong Kong y Macao, lo hemos conocido y ustedes nos han ayudado a entender un poco esto. Esos sistemas, que es una fusión del sistema socialista con el sistema comunista, con el sistema capitalista, ¿cómo es que surge esto? ¿Cómo es que en una nación pueden haber diferentes formas de gobernar y de tener una economía? De eso quiero que nos explique cuando regresemos después de este corte, porque es algo interesante lo que pasa en China. Una China que avanza, que crece, que se considera la segunda potencia mundial, pero alrededor hay unos focos que también tienen experiencias muy interesantes. Vamos a meternos al tema de Hong Kong, Macao y también al tema de Taiwán, que creo que a usted también le interesa. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Me acompaña la embajadora Liu Yuqin. Ella es la exdirectora de los asuntos para América Latina de China continental. Platicamos sobre el tema de China, pero hoy quiero también abordarla a ella en el tema de algunas provincias de China que tienen sus propias peculiaridades, que tienen sus propias características. Estuvimos en este lugar de un puente construido, 50 kilómetros de un puente que conecta ciudades importantes con Macao y con Hong Kong. Pero nos describen que estas dos provincias chinas se han manejado de manera diferente. Hay que recordarse que Hong Kong estuvo administrada por Inglaterra y que Macao estuvo administrada por Portugal. Pero también tenemos el tema de Taiwán. ¿Cómo verlos en este crecimiento económico de China? ¿Cómo verlos en ese conjunto? Porque al final hay una cosa que los chinos están diciendo muy fuertemente y es una sola China. Es interesante, embajadora. Sí, en primer lugar yo quisiera reiterar nuestra posición, que en el mundo solamente existe una China. El gobierno de la República Popular China es el único representante de toda la China, ¿no? Taiwán forma parte del territorio chino y desde hace muchos años en la historia, Taiwán siempre pertenecía y ahora pertenece a China. Es nuestra posición, nuestra firme posición. Entonces, tarde o temprano, vamos a lograr la reunificación de toda la China. ¿Ustedes esperan que Taiwán avance en esta unificación? Por supuesto, dentro de la isla existen unas fuerzas separatistas con el apoyo de las fuerzas foráneas. Están intentando lograr una independencia, pero todo el pueblo chino no le permite, porque China siempre es una China, ¿no? En la historia de 5.000 años, China, aunque pasó muchas dificultades, sufrió muchos sufrimientos, pero China nunca se dividió en unas partes, ¿no? Siempre, de toda manera, está unificada. Es un país unificado, ¿sí? Y por eso, tarde o temprano, vamos a lograr la reunificación, como yo reitero. Pero al principio de la década 80, para resolver el problema de Taiwán, el gobierno chino, el Partido Comunista de China, formuló una forma o una política que me parece muy sabia, que es un país, dos sistemas. Es para respetar el proceso de la historia y también respetar la realidad de China también de Taiwán. Pero Taiwán hasta hoy día, con el apoyo y la ayuda de las fuerzas foráneas, todavía no podemos lograr la reunificación, pero lo llevamos a la práctica
para resolver el problema de Hong Kong y Macao. En 1997, y China tomó la soberanía sobre Hong Kong. Y en 1999, la soberanía sobre Macao. Entonces ya hemos resuelto los problemas de Hong Kong y de Macao. Y ahora, unos 20 años transcurridos, ya se nota las consecuencias y los resultados de esta política. Y puede notar que esta política es muy sabia. ¿Cómo podemos entender geopolíticamente a Hong Kong y a Macao? ¿Cómo los entendemos, embajadora? ¿Cómo entendemos la posición de Hong Kong y de Macao? Geopolíticamente, ¿cómo están integradas a la China continental? ¿Cómo poder entender eso? Digamos, económicamente se manejan de forma diferente. Sí. ¿Tienen gobiernos diferentes? No. ¿O es un solo gobierno? Por supuesto, entonces la administración especial de Hong Kong y la administración especial de Macao, como llamamos a las dos provincias, y también tiene que, tiene que estar subordinados bajo el gobierno central, ¿no? Pero ¿Qué es el gobierno de Beijing? De Beijing, por supuesto, sí. Pero Hong Kong y Macao mantiene su sistema jurídico, por ejemplo, mantiene su sistema político, por ejemplo, educativo, todo, como antes de ser recuperado por China, ¿no? Sí. Pero la diplomacia y la defensa nacional es de la autoridad del gobierno central. Por eso, en el exterior, el gobierno central representa también a Hong Kong, a Macao. Y los asuntos exteriores de Hong Kong y de Macao, entonces debe autorizados por el gobierno central, nada más. Entonces, el sistema político, allá mantiene el sistema capitalista. Yo no sé si usted ha estado algún momento en Hong Kong o Macao. Cerca hemos estado ahora. Hemos estado muy cerca, sí. Sí. Pero entonces, después de 20 años, y en el caso de Hong Kong, ya 22 años de vuelto a China, entonces se puede notar que tanto Macao como Hong Kong mantiene su prosperidad. Hong Kong era un centro financiero, bancario, todo eso, económico en el mundo. Ahora sigue siendo, ¿no? Entonces, Macao también mantiene un sistema como que antes dominaba allá. Dos precisiones. Taiwán no es ese caso. Taiwán precisamente es más complicado que Hong Kong, el problema de Hong Kong y el Macao, porque siempre, como en Beijing, el director general de información de la Oficina de Taiwán, de Asuntos de Taiwán, del Consejo de Estado, el señor Ma, entonces le explicaba y por qué surgió el problema de Taiwán, ¿no? Precisamente con el apoyo y la ayuda de las fuerzas foráneas, y surgió el problema de Taiwán, y entonces hasta ahora no podemos reunificar. Sin la intervención, la injerencia extranjera, entonces China debería hacer tiempo, entonces reunificarse. Quiero hacer otra precisión, que es cómo poder entender nosotros un país y dos sistemas. ¿Cómo entendemos esto, embajadora? Precisamente como le expliqué, ¿no? La parte continental de China, entonces aplica el sistema socialista, ¿sí? Ustedes han visto. Y Hong Kong y Macao, entonces domina ahora el sistema capitalista. Como le expliqué, el sistema jurídico, educativo, todo esto, salvo la diplomacia. El poder diplomacia
que pertenece al gobierno central y la defensa nacional. O sea, la defensa, ¿sí? Puede entender, la Sí, defensa claro. es que es de la autoridad del gobierno central. Eso es un sistema, un país, dos sistemas. Y eso es lo que Beijing permite, digamos. Sí, Le apuesta a eso. sí. Y por eso Hong Kong, sobre todo, mantiene su centro financiero en el mundo, como antes. ¿Sí? Y creo que en cierto grado sería mejor que antes, porque en el año 2008 todo el mundo sufría la crisis financiera, Hong Kong también, pero con el apoyo del gobierno central, entonces le pasó, sí, por ejemplo, Y es diferente Hong Kong ahora. diferente. Ahora, quiero dejarle planteado, vamos a hacer un corte, le dejo planteado, embajadora Liu, el tema que China continental tiene como aliados dentro de la ONU de los países a más de 170 países. Y solo 17 países mantienen relaciones con Taiwán. Quiero que también nos explique un poquito esto. Los mismos Estados Unidos mantienen relaciones diplomáticas y comerciales con Beijing y no con Taipei. ¿Cómo entender esto? Eso lo vamos a conocer cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Me acompaña la exdirectora de los asuntos de América Latina y China. Está conmigo para platicar, por supuesto, sobre el tema China y sus relaciones con el mundo. Más de 170 países mantienen relaciones con China y solamente 17 mantienen relaciones con Taiwán. Entre esos 170 países se encuentra Estados Unidos. Pero a Estados Unidos no le gusta que los países en América Latina, en el caso, quieran abrir relaciones con China. ¿Qué es esto, embajadora? ¿Qué es esto? Una pregunta muy interesante. Y entonces yo también quisiera preguntar a los amigos latinoamericanos, ¿qué pasa? ¿No? Hace 40 años los Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China a base del principio de una sola China. Y Taiwán forma parte del territorio chino. Y el gobierno de la República Popular China representa a toda la China. ¿Y por qué él puede, o sea, ese país puede hacer y otros países que no? Muy interesante, ¿no? Sí, ya, sobre todo ya tenemos 40 años de este tipo de relaciones con los Estados Unidos. Y por eso cada país es un país soberano. Tiene que tomar la decisión propia, de acuerdo con los intereses fundamentales de su país, de su pueblo, y en beneficio a su pueblo. Me parece que es muy importante que los líderes de cada país que piensen en los intereses fundamentales de su pueblo para tomar la decisión política. Me parece muy importante. Estados Unidos no le gusta que se relacionen con China. Sí, pero en las Naciones Unidas en total cuenta con 193 países como miembros. Entre estos países, 178 tienen relaciones diplomáticas con la República Popular China. Y como usted dijo, solamente 17 que todavía mantiene la llamada relaciones diplomáticas con las autoridades de Taiwán, ¿no? Son relaciones normales de China continental con un país soberano, con otro país soberano. Son relaciones que no implican oscuridades, que no implican negociaciones, que no implica te doy y me das a cambio. ¿Qué no implican esto, embajadora?
ya le dije que la única condición de establecer relaciones diplomáticas con otros países para China es una sola China, el principio de una sola China. Con ningún país China establece las relaciones diplomáticas utilizando negocios bajo la mesa, ¿no? Nadie puede mostrar sus certificados, ¿no? Que China... Para aseverar que ha habido negociaciones oscuras o bajo mesa, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué entonces hacer tantas disparates o algo así para hacer daños a estos países, a las relaciones de estos países? ¿Qué puede esperar un país? Y estoy pensando, por supuesto, en El Salvador, embajadora. ¿Qué puede esperar un país al abrir relaciones con China continental? ¿Qué puede esperar un país? Usted, a través de estos días de su visita, ya puede notar la sinceridad, la voluntad de China de desarrollar las relaciones con otros países, no importa grandes o pequeños, ¿no? Además, China es un mercado de 1.400 millones de habitantes. ¿Y qué decir de 1.400 millones de consumidores? Es un mercado enorme y puede aceptar a todo lo que necesite de otros países que necesite exportar, porque China también necesita muchas cosas para construir su propio país, y la vida del pueblo, de la población, también necesita mucho para mejorar su vida, ¿no? Entonces, establecer relaciones diplomáticas con China, entonces puede decir abrir a grandes perspectivas para beneficio de estos pueblos, ¿no? Y también podría hacer muchas cooperaciones en todos los terrenos, de acuerdo con la capacidad, con la voluntad de estas partes interesadas, ¿no? Aparte de Estados Unidos, los demás países mantienen una asimetría en materia económica, social y política con China. Somos países totalmente diferentes, embajadora. Por eso decía yo, ¿es que nosotros los países pequeños tenemos oportunidades con China? ¿O es que China pretende nada más crear una cadena de países que estén a sus órdenes? No, China está abierta a todos los países que tienen la voluntad de desarrollar las relaciones con nosotros, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, entre los países latinoamericanos, China ha desarrollado una relación muy provechosa, tanto con los países grandes como Brasil, México, Argentina, como también con los países pequeños como Ecuador, como Panamá, también no es país grande, ¿no? También con los países caribeños y los países mucho menos su tamaño, ¿sí? Y ahora China es el primer socio comercial de muchos países latinos, o primero o segundo socios comerciales de muchos países latinoamericanos, de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, de todo, de Uruguay también, ¿sí? Y ahora en el mercado chino puede ver, se vende mucho el camarón de Ecuador, y Chile se ha convertido en primer país exportador de frutas frescas, superando a Tailandia, ¿sí? Por supuesto, Chile, como el cambio de la temporada, pero tiene que aprovechar bien
los chilenos aprovechan muy bien la oportunidad para exportar sus frutas. Costa Rica también. Costa Rica también. Y café, por ejemplo. Y café, antes muchos chinos, sobre todo los chinos mayores, toman más té y no café. Pero la juventud de los jóvenes está cambiando su hábito. Le gusta té, también le gusta café. Y por eso, usted sabe, la cafetería norteamericana Starbucks, entonces está instalada sus sucursales, sus cafeterías por todas partes de China, ¿no? Grandes beneficios ya han conseguido. Hay buenas oportunidades. Sí, muchas buenas oportunidades. Y la carne de Argentina, por ejemplo, también se vende en supermercados de China. Y muchos productos. Perfecto. Entonces China puede decir que después de establecer estas relaciones, entonces le da la facilidad de importar esos productos de estos países. Sin este tipo de relaciones oficiales, los empresarios no quieren hacerlo por la falta de seguridad o se sienten mal, ¿no? Por eso, entonces, es muy importante tener estos tipos de relaciones, por supuesto, también la buena voluntad. Perfecto. Recientemente, en agosto del año 2018, El Salvador suscribe el acuerdo diplomático y establece relaciones formales con China continental. Esto está generando algunas inquietudes ya en el país. El mismo presidente electo, Nayib Bukele, se ha manifestado diciendo, mire, hay algo oscuro ahí, no está muy claro, lo voy a averiguar. No ha dicho que no, pero dice, hay algo que quiero ver qué es lo que pasó. ¿Qué pasó? Eso le voy a preguntar a mi invitada, la embajadora Liu Yuqing, exdirectora de los asuntos para América Latina de China continental. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Hoy platicamos sobre un tema muy interesante. La embajadora Liu Yuqing me acompaña. Ella es la exdirectora de los asuntos para América Latina de China continental. Hablemos de El Salvador. ¿Qué pasó con este inicio de relaciones? ¿Cómo la vieron ustedes? Yo creo que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y El Salvador da grandes perspectivas para ambos países y también va a dar beneficios a ambos pueblos. Buena oportunidad, buenas perspectivas, ¿no? Sí. Entonces se habla mucho de negocios bajo mesa o algo así oscuro, pero no es así. Entonces eso puede pasar prueba del tiempo, que no hay ningún negocio bajo mesa, no hay ningún negocio oscuro. El vicecanciller de la República China, República Popular China, le hace un llamado al presidente electo Nayib Bukele y le dice, venga, platiquemos, veamos cuáles son sus inquietudes. Lo invita a venir a China. Es que yo creo que los contactos directos sirven mucho para conocerse, tanto entre las personas, también entre los países. El Salvador es uno de los países latinoamericanos que nosotros lo conocemos poco, creo que viceversa. El Salvador tampoco conoce muy bien a China, porque tenemos muy poco tiempo de establecer relaciones diplomáticas. Y antes, como no tener relaciones oficiales, entonces puso muchos obstáculos para estos contactos directos. Ahora con estas relaciones podemos hacer muchas cosas, ¿no? Sí, y por eso creo que
ustedes son bienvenidos a China, a conocer a una China con sus propios ojos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las políticas que sostiene el gobierno chino? ¿No? Y también abrir ustedes, los periodistas, por ejemplo, también sirve de puente para que más y más salvadoreños que conocieran mejor de la realidad de China. Y también ayudar a los empresarios salvadoreños a buscar oportunidades de negocios, porque ustedes ya conocen el mercado inmenso de 1.400 millones de consumidores. Y tenemos ahora cada día con el mejora de la vida. Entonces el pueblo chino quiere también llevar una vida cada día mejor. Entonces necesitamos muchas cosas. ¿Sí? Y por eso el año pasado también en Shanghái se celebró la primera exposición internacional de importación. Es la única de este tipo que se celebra en el mundo. Otros países no se celebra una exposición de importación, pero China sí. Quiere decir que China está muy abierta al mundo, a los productos de otros países, ¿no? Entonces, en este caso, creo que necesitamos también la buena voluntad. Embajadora Liu, en El Salvador, en la relación que mantuvo con Taiwán, hubo casos en los que se descubrió que Taiwán regalaba dinero, daba cheques a gobiernos anteriores, a partidos políticos. No es el caso de China continental. No, por eso le digo que entonces durante el proceso de negociaciones sobre establecimiento de relaciones entre China y Salvador, no hubo ningún negocio bajo mesa, no hubo ningún negocio oscuro. Nosotros nunca hacemos de esta manera. Para conseguir un tipo de relaciones, entonces hace sobornos a los funcionarios de otros países. No lo hacemos. No es somos hombres de principio. Tenemos nuestros propios principios, ¿sí? Y no sobornar a nadie. Y sobre todo en un tema tan serio como establecer relaciones diplomáticas. Es un tema muy serio. ¿Qué podemos esperar los salvadoreños de esta relación? ¿De China? Con China, sí. Sí, entonces... ¿Qué podemos esperar? Puede, o sea, a través de este tipo de relaciones podríamos reforzar la cooperación entre los dos países. ¿Sí? Y por supuesto, en primer lugar, también necesitamos conocernos. O sea, el conocimiento mutuo, la comprensión mutua, para hacer más cosas. China está abierta al Salvador. Y entonces estamos dispuestos a hacer todo tipo de cooperación con su país. Hay toda una política, por ejemplo, en el caso de China, una política clara, decidida sobre la reducción de la pobreza. Sí. Hace 2 días, cuando ustedes estuvieron en esa aldea de la provincia de Shanxi, ya creo que ya está muy claro la firme decisión del gobierno chino de reducir, de eliminar la pobreza, ¿sí? Pero con el apoyo y la ayuda del gobierno, también con la buena decisión de los propios campesinos, la participación de esos propios campesinos, me parece también es muy importante. Es una China que siempre va resurgiendo, que no se estanca, embajadora, una China que está ya pegadito a la economía de los Estados Unidos, una China que es la principal acreedora de la deuda de los Estados Unidos,
Una China que no descansa. China y los Estados Unidos ahora ya lleva una economía interdependientes. O sea, cada uno tiene que depender de otro. Sí. China depende mucho de los Estados Unidos, del mercado norteamericano y por supuesto, y ustedes como también seguramente ha estado en cierto momento en los Estados Unidos, claro. Y se notan las mercancías en el mercado norteamericano, en el supermercado de ese país. Entonces muchas mercancías de China, ¿no? O sea, quiere decir que los Estados Unidos también depende mucho de la producción de China. Entonces eso da beneficio tanto a los Estados Unidos como a China. Son interdependientes los dos. Independientes. Interdependientes. Dependen el uno del otro. Sí. Aunque existen muchos problemas y también muchos conflictos, muchas negociaciones, pero son interdependientes. ¿Sí? Los intereses fundamentales de los dos países están muy unidos. ¿Sí? Y si puede resolver bien esos conflictos, le dan más beneficio a los pueblos de los dos países. Si amplía esos conflictos, hace daño a ambos también. Embajadora, yo quiero agradecerle este espacio que nos regaló para poder platicar con la población salvadoreña. ¿Qué llamado le hace usted a los salvadoreños que nos están viendo en este momento y que podrán hacerse más preguntas o podrán contestarse algunas preguntas que tenían? ¿Qué mensaje le da usted al país, al Salvador? Si venga, amigos salvadoreños, que conozcan qué es China, cuál es la realidad china, que busque las oportunidades de negocios. Aquí China está muy abierta a todos los amigos. ¿A los políticos también? Por supuesto, cualquier salvadoreño, si quiere hacer la cooperación o hacer la amistad con China, que venga. Sí. Embajadora, gracias. Sí, puede encontrar amistad. Gracias por aceptar esta invitación y platicar de esta manera que hemos platicado, bien, muy cómoda. Bien, entonces quisiera que los empresarios, entonces salvadoreños, que vengan para la exposición internacional de importación de Shanghai, que va a celebrarse en noviembre de este año, la segunda edición de la exposición internacional de importación. ¿Pueden hacer contacto con la Embajada de China en El Salvador? Por supuesto, también. En China ahora muchas provincias también se celebran sus propias exportaciones. Entonces, que venga para conocer. Gracias, embajadora Liu Yuqing, nuestra invitada esta mañana en nuestro espacio de encuentro con Julio Villagrán. Interesante el tema de China. Tantas preguntas, a veces tenemos pocas respuestas. Hay algo interesante que dicen los chinos, es que América Latina conoce muy poco de China y China conoce muy poco de América Latina. Hoy hemos recorrido calles de las principales provincias de China y hemos encontrado productos que usted ni se imagina. Ya decía la embajadora, un Starbucks en Beijing, un Starbucks en otras provincias. Eso es fácil encontrarlo ahora. Esto es la economía del mundo, esto es el movimiento del mundo, así avanza el mundo. ¿Por qué cerrarnos? ¿Por qué decir no en esta época que vivimos de la historia del mundo? Ha sido todo esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Mañana una nueva propuesta.